Muy bien, bienvenidos a todos. Hoy daremos un curso sobre hornos solares y estufas rusas, que la verdad que son dos inventos que a mí en los últimos 10 años me han fascinado. Los hornos solares porque consiguen que no tengas que cocinar dentro de casa y meter calorías dentro de casa. Y las estufas rusas por la eficiencia que tienen tan bestia, lo fácil que es de montarlas, que es como un Lego. Y que sin conocimientos y sin previa experiencia puedes montarlo fácilmente, que hay un montón de planos por internet. Vale, este curso está patrocinado por Baja Tu Huella, que es una ONG que ayuda a la gente a darle herramientas para consumir menos electricidad, menos agua, menos madera, para decrecer básicamente. Eh, Bueno, la energía solar ya sabemos que tiene una producción ilimitada mientras haya sol y, y que a la hora de cocinar, pues hay que adaptarse un poco a ella. Son otros ritmos, no es como la vitrocerámica o el horno eléctrico, que apretas un botón y empieza a funcionar. Tienes que estar más pendiente de ello, pero bueno, la clave es poner nuestro horno solar lo más perpendicular posible a los rayos del sol. Ahí se obtiene la mayor cantidad de calorías. Es bastante importante el ángulo de incidencia y la intensidad solar. Si hay nubes, pues hay que pensar que la cocción va a llevar mucho más tiempo y bueno, según qué cosas como bizcochos o panes, pues no se podrán hacer. Guisos y tal, sí. Si tienes que hacer lentejas o garbanzos, lo único que te va a durar un poquito más. Pero la verdad es que funciona muy bien una vez que le pilles el truquillo. Vale. La verdad que he probado casi todos bueno, estos tres tipos de hornos solares que hay de caja, que es como una caja de madera que tiene un reflector, o parabólico, que es como una parabólica de estas de la televisión más grande y metálica, o de tubo de vacío, que es un cilindro y con dos pestañas que se orientan hacia el sol. Bueno, hay diferentes materiales, unos te duran más, otros te duran menos, pero la verdad es que los hornos solares, hace unos años, hace 10 años hicimos un cursillo donde varios de mis compañeros hicieron con caja de cartón y lo suelen utilizar casi todos los veranos. Y después de 10 años, pues siguen funcionando. Bueno, igual a algunos le han tenido que poner más metal o cambiar el metraquilato por cristal, pero bueno, según lo que tengas a mano y según lo que consigas, pues puedes hacerlo más resistente. Vale, el horno solar de caja, pues este es un modelo el cual pues te despreocupas. Abres la caja, pones ahí las lentejas, los garbanzos, que es para las sopas, lentejas y garbanzos es lo que mejor funciona. Y luego guisados, pues de verduras y demás. Y lo dejas unas cuantas horas. Depende de dónde vivas, pues será más o menos, o depende si hay alguna nube, pues se corta un poco la cocción. Y un buen truco es utilizar cazuelas negras y que todo el interior esté recubierto negro. Se puede recubrir con lo más barato y que te dura unos 3 o 4 años, es poner cartón negro. Hay gente que lo ha hecho con cenizas o lo más sencillo es con un tipo de spray que no suelta tóxicos cuando se calienta, que se utiliza para los tubos de escape. Pero bueno, si no se quiere meter ningún químico,
se puede dejar tal cual, que funciona perfectamente. Vale, pues nada, su sistema es súper sencillo. Incide el sol calienta la estructura interna, aumenta la temperatura a 80, 90 grados y aquello, pues al cabo de una hora, pues va empezando la cocción, bueno, a hervir y demás y aumenta la temperatura y dura, pues, depende del guiso que hagas, más o menos. Eso sí, es un low cooking, que cocina muy a baja temperatura. Hay que adaptarse un poco, hay que adaptarse a los tiempos y hay que adaptarse a que cada vez dispondremos de menos combustibles fósiles, la electricidad será más cara y habrá que volver un poco hacia atrás la mirada. Vale, horno solar parabólico, como hemos comentado antes, una parabólica con una estructura metálica, suele tener las ruedas y ponemos una olla negra en el centro. Eh, este es de los hornos que más temperatura consiguen. Aquí se pueden hacer panes y se pueden hacer bizcochos, pizzas. En África se utiliza bastante. Eso sí, en la caja te pone que se monta en 2 o 3 horitas y el que vemos allí, yo lo estuve montando, igual estuvimos 4 o 5 días, 2 personas para montarlo. Qué barbaridad de piezas, no sé si os fijáis, pero cada remachito es un tornillo que tienes que enroscar por delante y por detrás con arandelas y la verdad que es un auténtico coñazo. Eso sí, lo montamos hace 20 años y, y sigue estando como el primer día. Hay que limpiarle de vez en cuando un poco los espejos estos, bueno, son metales, pero la verdad que funciona bastante bien y puedes hacer hasta palomitas, que cuando tenemos exhibiciones y demás, pues es lo que antes se hace y lo que más le sorprende a la gente, que puedes hacer palomitas con un horno solar, sin necesidad de utilizar nada de combustible. Vale, este es el último tipo de horno que ha salido hace unos años, de unos 15 años o así. Funciona muy bien porque es compacto y se puede transportar fácilmente, se cierra, son 2 láminas, se cierra y te lo puedes llevar a cualquier lado. Está pensado para gente que va de acampada, para gente que va a la playa, para los barcos, yo lo he visto mucho en veleros, pero la pega aquí, bueno, que es el más caro de todos los hornos, y luego que la capacidad para cocinar, pues da para 2, 3 personas o para hacer unas patatitas de acompañamiento. Es el más rápido, pero es el que menos carga de cocina tiene. Si quieres cocinar para más de 2 o 3 personas, te recomiendo los otros hornos. Hay que tener mucho cuidado de los cambios de temperatura. Tengo un amigo que hace 15 años se compró el modelo más grande, que debe tener unos 120 centímetros el tubo de vacío y serán unos 4 o 5 kilos de comida que puedes hacer. Y lo sacó, lo tuvo al sol, lo sacó, lo vació, lo puso a la sombra en una zona fresca y se le hizo una grieta. Así que tener muy en cuenta los cambios bruscos de temperatura que al tubo de vacío pues no le sienta bastante bien. Y eso que era verano, que hacía calor por todo, pero intentar pues tenerlo siempre, una vez que se deje de usar, pues gradualmente, primero taparlo y luego ya meterlo dentro. Vale, ¿cómo construirlo? La verdad que es algo súper sencillo.
se puede hacer con los chiquillos que se divierten un montón de la casa y no es más, solo necesitas pegamento, papel de plata, de albal y 3 cajas. Cuanto más resistente sea la caja de fuera, si es de algo que tenga cartón gordo, pues mucho mejor. Necesitas una caja grande y luego una mediana. Y la tercera caja será para hacer el aislamiento. ¿Qué hacemos? Pues primero lo forramos todo de aluminio, la primera caja grande. Segundo, cortamos la tercera caja que teníamos, que puede ser mediana o grande, la cortamos a medida para hacer las paredes interiores, pues un aislante en las paredes interiores. Entonces vamos a poner capas, recortarlo o doblarlo, hay veces que lo doblas y queda a medida, y eso a su vez se vuelve esa capa de unos 3 centímetros alrededor de todo el perímetro interno, se envuelve de nuevo con papel de plata. Que si no se tiene caja, pues aquí en este ejemplo han puesto periódicos. También es aislante, se puede utilizar arena o hojas o lo que tengas por casa, si quieres más sostenible. Luego insertaremos la caja como vemos aquí, y a la caja mediana y lo forraremos de papel de albal. Esto se puede pintar de negro, poner cartulinas o dejarlo tal cual si no queremos meter tóxicos. Vale, pros y los contras de los no solares. Pues son muy económicos a largo plazo, ya que no utilizas ningún tipo de combustible, más que tu paciencia. Son versátiles, ya que te permiten distintos usos y llevártelo. Pues si vas de acampada, si vas a casa de unos amigos, si vas a hacer unas patatas mientras disfrutáis de la piscina. Y el mantenimiento es muy sencillo, al no tener ninguna pieza móvil más que el cristal que tiene dentro, arriba, pues a que no lo comentaba antes, arriba convendría poner un cristal que es lo más duradero, que te puede durar 15, 20, 30, 40 años. Hay gente que no tiene y pues en cualquier ferretería podéis encontrar un metraquilato que os lo pueden cortar a medida o lo podéis cortar vosotros con un cútex y el borde de una mesa se le da un tajo y se le da un golpe seco. Contras, pues que como hemos comentado antes, dependes del clima. Si está nublado, pues no podrás cocinar. Y si hay alguna nube, pues se te va a alargar más la cocina. Yo lo que hago en verano, pues después de desayunar, corto las verduras, las legumbres y tal, lo meto todo y, y me olvido, lo dejo ahí y me olvido. Y luego antes de comer, bueno, cada hora paso y cuando veo que está ya listo, pues si veo que hay nubes, pues lo dejo más tiempo y si veo que está sol perfecto, pues lo saco antes. Muy sencillo. Claro, requiere planificación adicional porque, claro, tienes que mirar que haya sol, que no haya sol. Limitaciones de espacio, pues, y de diseño. Son aparatos que ocupan bastante. Si tienes un trastero o un garaje en el cual lo puedas meter, pues muchísimo mejor. Pero bueno, ya tienes que pensar que en una casita pequeña o una roulotte total, pues vas a tener que el espacio es muy reducido. El diseño que no os he comentado, el de la parábola y el de tubo de vacío, el contra, es que tienes que estar cada 10, 15 minutos, 20, tienes que ir, si lo quieres hacer rápido, girándolo para ir siguiendo el sol. Y bueno,
hay gente que le cuesta más esto. Acostumbrada al horno de casa, que pones, le das un botón y listo, y se apaga con el termostato, con el temporizador, pues aquí tienes que ajustarte. Vale, muy bien. Pasemos a la estufa rusa. Si tenéis alguna pregunta, podéis quitar el micrófono y hacerme cualquier pregunta cuando queráis. La estufa rusa, pues la verdad que es un invento espectacular. Ha conseguido una eficiencia de un 80, un 85% y tiene un diseño muy sencillo, es fácil de hacer, con materiales que tengamos en la zona y bueno, las puertas metálicas es lo único que te la puede hacer un herrero o la puedes comprar en cualquier sitio de internet o reciclar alguna vieja estufa que tengas. Claro, esto fue inventado hace unos siglos en Rusia, ya que tuvieron bastante, bueno, sobre todo en Europa del Este, Europa del Norte, pues han tenido bastantes problemas cuando han tenido inviernos duros, pues una tala masiva, porque la verdad que las chimeneas normales que tenemos, la chimenea de toda la vida abierta se le llama calentacielos. Tiene eficiencia entre un 12 y un 22%. Por eso le llaman calentacielos, porque tú metes las calorías y aquello sale el aire por el tubo de la chimenea ardiendo. Y eso no se queda casi dentro de casa. Estás tirando muchísima madera para calentarte. Además, que tiene un caudal muy grande y entra también por las ranuras de las ventanas, de las puertas, por el respiradero de la cocina, entra un montón de frío. Aquí lo que han conseguido es pues investigar la eficiencia al máximo. Tienes una cámara de combustión que vemos aquí abajo a la derecha, en la cual está cerrada con un cristal o una plancha de hierro. A mí me gusta más cristal porque siempre te da más calidez y el calor te lo revierte antes. Luego de esa primera cámara de combustión pasa a una segunda cámara, que la vemos aquí en la parte inferior. Esa cámara es como un turbo de un coche. Tiene una pequeña entrada de aire que le mete oxígeno, una trampilla por la cual entra oxígeno y vuelve a quemar eh, todos los gases que normalmente en la primera cámara de combustión no se quema. La primera cámara de combustión pues llegará a unos 300, 350 grados. La segunda cámara de combustión, al volver a quemar todos los gases y las resinas y restos de ceniza y demás, pues hacen no sé si es pirólisis, pero bueno, es un efecto que llega a la temperatura a unos 800, 900 grados. Aquí consigues que cada gramo de madera, cada kilo de madera, sacarle todo el jugo y ves que el residuo seco, las cenizas que te quedan al final, es un tercio o menos de lo que estamos acostumbrados con todo tipo de estufas. Después de quemar a 900 grados, lo que hace es hacer un pequeño laberinto, una serie de curvas, de zigzags, en los cuales eh, va soltando el calor. La radiación pues va pasando a los materiales y se va guardando en los ladrillos reflectarios. Normalmente se hace con ladrillos reflectarios, también se puede hacer con adobe o
o en algunos sitios utilizan losas. Vale, tenemos tres tipos de estufas rusas. Está la estufa rusa de ladrillo, la normal, que se construye con ladrillo reflectario. Puedes dejarlos vistos o puedes ponerle un revoco con arcilla, arena, cenizas y luego la última capa se suele dar un revoco fino con cal blanca para darle un aspecto. Bueno, depende del color que quieras. Si lo quieres más color tierra, pues se pone más arcilla y si quieres blanco, pues se le da una capa de cal final. Que eso hace transpirar muy bien el calor y que no haya grietas. Vale. Tradicionalmente, sobre todo en el norte, suelen construir unos bancos por donde pasa el conducto del aire caliente, pasa un recorrido debajo de una cama o de un banquito que hace que esa sea la zona de la casa más agradable en invierno y que todo, personas y animales siempre quieran estar ahí cuando se calienta. A mí personalmente, pues me parece que es un gasto de ladrillos y de tiempo y demás que, bueno, si tienes tiempo y materia prima, pues sí, que lo podrías hacer, pero de normal, al ser tan eficientes, pues no es necesario. Luego, en el norte, en Finlandia y en Noruega, tienen mucho esta estufa rusa de metal, que esas las suelen comprar. Hay personas especializadas que te las montan en casa, son muy fáciles de montar, se montan en una hora y media, está montada y viene todo por partes. Aquí en España solo lo he visto en una casa en Ibiza de unos nórdicos, pero no la he visto, no es muy común. Suele estar revestida de cerámica reflectaria y que eso pues capta las calorías y luego te la va soltando al cabo de una vez que se apaga el fuego, pues al cabo de un rato te va soltando. Yo he llegado a la conclusión, al menos en mi zona, en la cual si hace fuera de casa menos de 4 grados, más de 4 grados, pues pongo una carga de unos 5 o 6 kilos de madera por la mañana y me dura 24 horas. Aquello se quema a máxima potencia, combustiona, saca todas las calorías y las retiene en la masa térmica de los ladrillos reflectarios y te va soltando el calor 24 horas. Bueno, 24 no. La mía, pues te suelta calor 18, entre 18 y 20 horas. Hasta las 20 horas tocas la chimenea por fuera y está calentita. A las 20 horas está templada y a las 21 horas está fría. Pero bueno, las paredes de tu casa hacen de batería y han adquirido todo ese calor y tú, pues 3 horas más tarde, te levantas y pones una carga. Y así ya tienes hasta el día siguiente tranquilamente. Si hace menos de 4 grados, pues le pongo dos cargas. Una carga por la mañana y otra por la noche, de unos eso, de entre 4 y 6 kilos de madera. Muy buena, Martín. Hola, buenas. Cualquier duda que tengáis, me podéis preguntar o escribir. Vale, gracias.
Ahí va, me da pasa. Vale. Luego, por último, está la estufa rusa moderna de alta eficiencia, que esta es la que os recomiendo. Que, pues pasados los años y los países, se han ido incorporando distintos complementos que van haciendo mucho más eficiente la estufa rusa. Primero se incorporó el horno, que sirve, los laterales sirven como cámara, la segunda cámara de combustión. Y luego también se le puede añadir una plancha metálica si quieres cocinar. En vez de ser esta que es una columna, se hace más ancha la chimenea y se pone una plancha metálica de acero o de hierro, como las cocinas económicas que había antiguamente, de 1, 2 o 3 centímetros de grosor. Y allí puedes cocinar, depende del tamaño, o si no le pones nada, pues sirve para deshidratar eh, alimentos o para hacer yogur, que yo la mía la utilizo así. Luego también en la parte trasera se le puede poner un serpentín por el cual circule agua. Hace como la nevera, pero al revés. Un serpentín en el cual se calienta y si tienes radiadores en casa o suelo radiante, puede calefactarte la casa y también tienes agua caliente disponible para el cuarto de baño. Lo malo que te tienes que adaptar las duchas a los horarios que está en funcionamiento la caldera, la estufa rusa. Si lo pones por la mañana, le metes una carga, pues por la tarde te vas a duchar y está templadita el agua. Entonces, o te esperas a la noche que metes otra carga o te tienes que duchar por la mañana y hasta mediodía. Eso sí, hay que ponerle siempre un vaso de expansión, que es como en las piscinas, las bolas estas grandes que tienen, porque al aumentar la temperatura del flujo del agua, aumenta su volumen y necesitas un vaso de expansión. Y la verdad que funciona muy bien. Si pones unas buenas tuberías, te dura muchísimos años, ya que es un calor radiante que no afecta tampoco mucho a las uniones ni demás. Y con el vaso de expansión, pues funciona fenomenal. Y que yo sepa, más añadidos: horno, cocina, agua caliente. Bueno, ¿qué más se le puede pedir a una estufa? Que sea tan eficiente y que te dé tantos usos. Vale, para montarla por internet podéis conseguir un montón de diseños. Hasta el Instituto eh, Tecnológico de Medio Ambiente argentino ha hecho unos planos muy sencillitos que cualquiera los puede montar. Lo que es una estufa rusa sencilla, sin doble cámara de combustión. Tiene la cámara donde metes la madera y luego tiene un serpentín por el cual pasa. Bueno, tiene una entrada de aire. Sí, igual sí que una parte del serpentín podía hacer de cámara. Ahí está muy bien detallado y puedes ver paso por paso. Eso, te lo parten como un Lego y tienes capas. Y pues capa por capa, cómo colocar los ladrillos, pero bueno, no tiene ningún misterio. Yo la hice de 1 metro de ancho, entonces puse, no recuerdo, 8 o 10 ladrillos, 2 y 2, porque es lo más sencillo a la hora de llegar al segundo piso y hacer los laberintos,
pues los dos ladrillos me encajaban uno con otro y con el propio peso de un ladrillo encima se aguantaban y no tenía que hacer masa especial para aguantarlos o tener que esperarme eh, para la construcción. Es súper sencilla. O sea, la primera cámara dejas una cavidad, lo dejas un paso, se pasa a la segunda cámara, dejas una cavidad y al segundo y al tercer piso que llegas ya, ahí empiezan los laberintos. Que ahí lo puedes hacer las vueltas que quieras. No sé si hasta 8 o 9 o 10 se puede hacer vueltas para que vaya soltando todo el calor. En la parte de abajo, si tienes suelo de madera, se recomienda poner unas placas de calcio, de carbonato cálcico, que son muy baratas y se ponen debajo y no gastas ladrillos reflectarios, porque lo que no quieres es que te vaya el calor hacia abajo, aunque muy rara vez llega. Tenías que calentar, que estar todo el día metiendo madera durante todo el día. Vale. Las puertas yo las compré por internet, pero puedes ir a un herrero o puedes, como hemos dicho antes, pues una antigua estufa o una compuerta o tal, puedes apañártelas y conseguir que te salga a un precio muy económico. Yo creo que entre los ladrillos reflectarios, las puertas, bueno, yo ya tenía una antigua estufa bilbaína y ya tenía los conductos. Y pues pagué unos 450 euros, ya que la masa que se utiliza para pegar los ladrillos, lo que se utiliza, yo lo saqué de mi zona. Tengo un riachuelo y tengo arena. Luego hay una zona arcillosa a 1 kilómetro de mi casa y fui allí unos cuantos cubos y lo saqué. Y luego necesitas ceniza. Vale, la masa va a partes iguales. Una de ceniza, una parte de arcilla y otra de arena. Lo mezclas bien con agua y nada, vas haciendo un Lego uno tras otro. Conviene que te hagas que te bajes de internet algún diseño o que te lo hagas tú en un papel, cosa que yo no hice y tuve que volver a hacerla, porque me equivoqué. Bueno, en algunos puntos, pues no, mira que es muy sencillo, pues me equivoqué y puse uno de lado, otro tal, y bueno, os recomiendo que hagáis los planos, que no cuesta mucho. Si dominas el AutoCAD o algún programa informático de arquitectura o de diseño de piezas, es muy sencillo. Y en Internet, pues tienes diseños de todos tipos. La clave es que busques en Google y pongas planos, estufa rusa con agua, con calderín. Planos, estufa rusa con horno, sin horno. Pues según como lo queráis, lo podéis buscar. Y si no encontráis, me contactáis y lo puedo buscar. Y a tener en cuenta, pues eso, apenas tiene mantenimiento, ya que quema casi en pirólisis y reduce todo lo que son resinas y que te podrían dejar las, obstruir los conductos. Sí que igual al principio no lo haces bien y puede quedar un poco de carbonilla, pero bueno, tan fácil se puede montar como desmontar estas estufas rusas. Al igual que si estás en una casa de alquiler, la puedes montar y en 3 o 4 horas la desmontas. Y te la puedes llevar a otro lugar si quieres. Y nada, pues las cualidades de las estufas, pues es la eficiencia energética, que te consigue dar
pues un 80, un 85% de las calorías que está contenida en la madera. Eso sí, no conviene abusar de maderas resinosas como el pino o el abeto. Quizás la puedes utilizar un poquito para defender, para arrancar y tal, pero bueno, depende de la madera que le pongas, pues tendrás que hacer más mantenimiento o menos. Yo tengo unos amigos que ellos queman, que tienen una extensión de olivos y almendros muy grande y la tienen hace 16, 17 años y la abrieron una vez y estaba perfecta y la volvieron a hacer. Abrieron la parte de arriba por los laberintos, miraron, estaba perfecto y, y la volvieron a cerrar. Hasta el día de hoy, que les llamé hace unas semanas para contactarles por el curso, pues no han tenido ningún problema ni han tenido que hacer ningún mantenimiento. Pocas estufas hoy en día en el mercado consigues que no tengas que hacer el mantenimiento. Segundo, versatilidad, lo que hemos comentado, que tanto te sirve para calentar agua como para cocinar, como para horno. Durabilidad, la verdad que son materiales muy resistentes. No se puede comparar con una estufa de pellets que te dura 3, 4, 8, 10 años y ya la electrónica se te estropea y tienes que cambiarla. Confort térmico, pues la verdad es que da un calor muy agradable. Antes tenía yo una estufa, bueno, una chimenea con cristal de toda la vida y te da un calor demasiado bueno, creo que es infrarrojo y lo otro es de inducción, más bien. Lo que te da la estufa rusa, creo que es inducción, no estoy muy seguro, pero que te va dando un calor muy agradable y te lo va soltando lentamente en la chimenea, pues tenías eso, que te podías congelar si te dabas la vuelta o te quemabas, si estabas de frente a la chimenea, te quemas aquí y te congelas en la espalda, que eso me ha pasado muchas veces, pero con la estufa rusa no. ¿Desventajas que tiene la estufa rusa? Pues que al ser una estufa de inercia, no es una estufa recomendable para casas de vacaciones. Que vayas a ir un mes, o que vayas a ir un fin de semana, o que vayas a ir un ratito. No, las estufas rusas las recomiendo para alguien que viva, que pase temporadas largas, porque igual en invierno llegas y tarda 3, 4 días en coger pues esa inercia térmica que luego te la va soltando durante días. Va calentando las paredes de tu casa que hacen de batería, entonces se va retroalimentando. Y con muy poca madera, pues consigues un confort térmico muy bueno. Ambientalmente amigables porque no tiene electrónica, no tiene plásticos, los materiales que utilizas para hacer las puntas y demás, pues es de kilómetro cero o casi cero, y lo único las capas metálicas de las puertas. Vale, pues muchas gracias y si queréis saber dónde encontrarnos, cualquier pregunta que os surja cuando si la queréis construir o si la habéis construido y no os funciona, no os tira bien el tiro. La verdad que yo de todos mis amigos se la han montado, nadie ha tenido problemas con el tiro, así como en otras chimeneas como las Rockets o demás, sí que, o las estufas normales o de pellets, sí que ha habido más problemas porque no sobresalía un metro. Conviene que el tiro sobresalga un metro de lo que es la estructura del tejado, porque ese es el sitio donde mejor cogen los aires y consiguen que haga poder de succión.
Vale. Tenemos un libro gratuito del canal, si lo queréis descargar, donde comentamos estas cosas y mil y un trucos para ser lo más autosuficiente posible. Tenemos un canal de Telegram donde debatimos todos estos nuevos inventos o dudas que tiene la gente. Canal de YouTube donde colgaremos los vídeos, bueno, donde siempre colgamos todos los vídeos gratuitos que hacen, los cursos y talleres gratuitos, los colgamos ahí. Y luego en Facebook, que también tenemos una buena comunidad. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, hablar ahora o callar para siempre. A ver, Gaby, buenas tardes. Muchas gracias Buenas tardes, por la Martín. presentación. Muchísimas gracias. Una pregunta. Cuando has dicho lo de para unir los ladrillos, lo de ceniza a partes iguales, arena y arcilla, entonces no se usa nada de cemento para cemento de ese especial térmico, nada, no hace falta. Puedes comprarlo, pero yo tengo solo 2 amigos que hayan utilizado cemento térmico y el resultado ha sido muy similar. El cemento térmico sí que para montarlo creo que es más o menos el mismo tiempo, pero si la quieres desmontar sí que cuesta bastante más. Ya. Y la ceniza hace de aglomerante, ¿no? No, aglomerante hace la arcilla. La ceniza hace de no sé cómo se llama. Bueno, que lo que absorbe los cambios térmicos y coge la unión entre la arena, la arcilla que hace de aglutinante y hace que no se desquebraje ni pierda su pegamento, digamos. Vale, vale. Entonces, más barato y más fácil de desmontar. Si un día hay que desmontarla, ¿no? Eso sí, no se puede utilizar bueno, pues sí, a utilizar ceniza de maderas que no estén tratadas y tamizarla. Que no había, bueno, tanto la arcilla, la arena no hace falta, pero la arcilla y las cenizas sí que conviene tamizarlas. Vale. Muy bien, muchas gracias. De nada. Mareke, Fernando. Hola, ¿qué tal, Gaby? Mira, una cosilla. Primero un apunte para añadir, que a mí me encantan esas estufas y me parece que además que son muy seguras, que quizá es algo que la gente que no conoce, ¿no? Que de cara a que no, como no generan creosotas en las salidas de humo, no llega a producirse incendios tan fácilmente como en estufas convencionales, y que cuando el fuego baja y se pueden producir monóxidos, la estufa está caliente y la convección arrastra el monóxido fuera de la casa por el tiro. Entonces es muy difícil que se produzcan también pues envenenamientos por monóxido y tal. Son una maravilla. Mi pregunta era, ¿qué tal la experiencia a nivel de consumo de leña en tu caso? Más o menos, ¿qué estancia y como cuánto de leña vienes gastando? Pues mira, yo vivo en una zona en la cual tenemos -10, -5 grados muchas noches y una media de -4, -3 todos los meses de enero, febrero. Antiguamente con la estufa bilbaína, que es un pelín eficiente, ya que emite el calor, radia bastante calor, con la estufa estábamos gastando 1 tonelada mensual. Es una casa de 3 plantas y tiene 185 metros cuadrados. Una vez que me he puesto la estufa rusa, estamos gastando entre 300 y 330 kilos mensuales. Así que un ahorro de un 60-66%.
Y claro, y no tienes que estar todo el día metiendo leña. La bilbaína, en cuanto me despistaba, me iba al campo a plantar 4 árboles, volvía, ya se había quedado frío el salón. Claro, es Y que la esa es estufa otra. rusa, pues mete una carga, en 1 hora, hora y media ya se consume. Los niños pueden tocar la estufa, que no pasa nada. Por lo que decíamos de seguridad, también eso. Y no tienes combustión ahí que te está produciendo monóxido. Eso sí, una cosa que yo no le he puesto a la mía, que se lo tengo que poner, que estoy ahí, es poder cerrar el tiro. Una vez que ya consume todas las brasas y demás, tengo otros amigos que lo tienen, que si cierras el tiro, te dura el calor muchísimo más tiempo. Sí. Hay que procurar que el cierre del tiro no sea completo, que no Sí. cierre el 100% del tiro. Sí. Es un pequeño cacho, pero perfecto. Y esto que dices también está acompañado a la ventaja de poder usar maderas más blandas, de más rápido crecimiento, que en una estufa convencional, que al final tienes que ir a maderas duras para que te dure lo que tú dices, te dure encendido y no estés cargándola continuamente. Claro, yo meto chopo y las podas que tengo de frutales y bueno, lo que tengo por casa. Muchas gracias, Gaby. De nada. Yo encantado de ayudar a todo el mundo. Cuanta más gente sea autosuficiente, creo que nos vendrá bien, mejor a todos. Creo que nos van a venir tiempos, pues, no del todo buenos y cuanto más se pueda propagar todas estas ideas, pues mejor. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo te haría una pregunta. Dime. Oye, esto cuando le metes, por ejemplo, leña, yo que sé, de almendro, de olivo, algo que sea, que dure, que sea duradera, no aguanta bien toda la noche, supongo, ¿no? O sea, que al día siguiente no tienes que volver a encender, sino sobre la brasa se mantendrá la brasa, ¿no? Hasta el día siguiente. No, la brasa se elimina en 1 hora y media, 2. Lo que sucede es que todo el calor va pasando a los ladrillos reflectarios. Y los ladrillos reflectarios te van dando el calor durante horas. Tengo comprobado que si la temperatura fuera exterior es de 4 grados, de ahí para arriba, con una sola carga, cada 24 horas, tengo una temperatura muy agradable dentro de casa. Si me baja por debajo de 4 grados, -5, -10, meto 2 cargas. Una por la mañana y otra por la noche. Y me dura 12 horas perfectamente. Yo lo pongo por la noche y a la mañana siguiente tocas los ladrillos y están calientes. Y eso que no cierro el tiro. Si cerras el tiro todavía me duraría más. Hombre, eso es, a ver, eso, todas las estufas que para funcionar bien tienen que tener 2 tiros, tiro de entrada y tiro de salida. Es la forma de regular la combustión. Entre uno y otro es como regulas la combustión de cualquier. Yo tengo una cocina económica de estas tipo ergón, después tengo también un fogón de fuego, o sea, de hierro fundido, y la verdad es que funcionan de maravilla. Yo, por ejemplo, tampoco gastan mucho y le meto un tronco gordo por la noche y al día siguiente, al mediodía, aún tengo ahí para volver a seguir encendiendo. Son muy estables también, sí. Pero para poder lograr eso es imprescindible tener 2 tiros. El tiro de entrada de aire y el tiro de salida. Entonces, con esos 2 tiros controlas muchísimo la combustión. Claro. Son 2 cosas, creo yo, en cualquier fuego muy importantes. Aquí tienes que combustionar a máxima potencia, con el tiro abierto. Y la madera y las cenizas que saco, pues eso, saco 1/3 de... Antes cada 2 o 3 días tenía que limpiar, ahora una vez por semana. Porque combustiona todo y deja muy poco residuo seco.
y por eso no conviene combustionar a tener el tiro cerrado para evitar también la creostra y demás. Y bueno, el funcionamiento es impresionante porque tú combustionas a tope y bueno, tengo una trampilla que va al tiro, la tocas y está templado el aire. Ha perdido casi todas las calorías en el zigzag que hace, en el laberinto. Muy interesante. ¿Más preguntas? Sí, Fernando. En relación a esto que decías, además, en el norte de Europa creo que tienen la costumbre de cerrar el tiro para mantener cuando ya no, la madera ya no arde fuerte y quemarla después cuando le añaden la siguiente carga al día siguiente o en el momento que vayan a añadir la siguiente carga, porque ahí van a sacar más calorías, digamos, del mismo carbono que queda ahí. Entonces, ellos tienen otra filosofía de fuego que aquí no conocemos. Sí. Para nosotros no, porque bueno, están obligados por el clima. Y Claro. me parece, pues eso, muy interesante el poder hacer eficientes nuestras quemas para ir reduciendo también nuestro consumo. Sí, sí. Y también todo lo que podáis invertir en aislamiento, es que cada euro que se invierte en aislamiento se te devuelven 20, 30, 40 euros. Pero como los combustibles hace 10, 20, 30, 50 años eran económicos, pues no se invirtió, la gente aquí en España pues no se pensaba nada en invertir en aislamiento. Preferían quemar combustible o lo que fuese, o electricidad. Pero claro, ahora que está subiendo tanto, pues hay que mirárselo mucho. ¿Más preguntas? Bueno, pues nada. Una horita. Y listos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, muchas gracias. Un saludo. Gracias. Venga, un saludo. Chao, gracias.